Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, si les parece arrancamos. Que tengan todos muy buenos días. La Bolsa de Comercio del Chaco tiene el placer de ofrecer esta charla de Garantizar a cargo de Julia para brindarnos toda la información que tiene que ver con la figura del socio protector y nosotros integrar el fondo de garantía, que es un desafío que tiene la Bolsa de Comercio del Chaco, para indudablemente fortalecer esta herramienta importante para las pymes, que es garantizar con su operatoria. Así que es todo un círculo virtuoso que hace el financiamiento de nuestras pymes y, por supuesto, para nuestros inversores creo que es una buena oportunidad para convertirse en socio protector. Así que no les quito más tiempo, que disfruten del evento y a Julia el mejor de los éxitos en su exposición. Gracias. Muy bien. Perfecto. Antes de comenzar, Julia, damos unos tips. En la plataforma, en la parte inferior, para los que tienen la versión en inglés, tienen un icono que se llama Q&A o preguntas y respuestas. Ahí pueden realizar en forma escrita las consultas que tengan a Julia, de forma tal de que las podamos ir respondiendo sobre el final de la charla. En el chat generalmente pasamos cuando hay problemas técnicos, si no se escucha o alguna otra cosita. Así que bueno, sin más, Julia, te damos la palabra y podés comenzar. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando. Quería agradecerle particularmente a la Bolsa de Comercio de Chaco, a través de su presidente Rubén Piceda, Julio Barrio Sima, que, bueno, Julio de alguna manera se ha montado todo este evento en la organización, bueno, a todos sus directores, y bueno, y a toda la gente que por supuesto se ha sumado hoy a la mañana para escucharnos y un poco con todo esto de la virtualidad que nos está pasando últimamente, que ya nos estamos adaptando a los Zoom. Algunos nos cuesta un poquito más porque saben que los que pasamos los 40, como es mi caso, a veces se nos hace difícil toda la tecnología, así que ténganos un poquito de paciencia, si en alguna cosa nos demoramos un poquito, pero bueno, sabemos que esto en realidad hace un tiempito que con un socio nuestro, que tal vez nos está escuchando, Alfredo González, que creo que también está en el directorio de la Bolsa, nos invitó por el mes de marzo en Garantizar, y estuvimos charlando a principios de marzo de hacer alguna reunión de este tipo, porque siempre nos gusta viajar al interior, presentar lo que es la SGR, particularmente lo que es Garantizar, y bueno, esto iba a ser un evento presencial, pero bueno, las circunstancias hicieron que tuviéramos que hacerlo a través de Zoom, a través de estas plataformas, y acostumbrarnos, pero bueno, nos va a faltar oportunidad, para que siempre nos gusta mucho viajar, nos sentimos muy recibidos, muy atendidos cuando vamos a las distintas provincias, así que bueno, pronto esperemos que podamos encontrarnos en forma presencial. Bueno, como nos presentaron antes, bueno, mi nombre es Julia Erlich, yo soy la gerente de socios corporativos de Garantizar. Me está acompañando un compañero, Ezequiel Campos, que lo sumamos, es el gerente de bancos, porque nos parece que siempre está bueno para poder presentar lo que es Garantizar, que en este caso nos vamos a detener tal vez un poquito más en lo que son los socios protectores, ambas caras, ¿sí? Por un lado los socios protectores y los socios partícipes. Voy a compartir para hacérselos, la idea es que como no tenga que escucharnos tanto tiempo, sino que buscamos alguna forma más gráfica, más fácil de hacerles entender lo que es el sistema. Así que voy a intentar compartir con ustedes un primer video,
que nos explica un poco qué es la SGR, quiénes son los socios partícipes y los socios protectores. Vamos a hacer el intento. Ustedes me dirán si lo puedo. Julia no se ve. A ver. Y vamos con uno más. No, no, no sé. Pero lo voy a volver a poner porque me parece que no lo están viendo, ¿es así? Sí, no se ve, no se ve, no se está viendo. Lo vamos Sí. a volver a poner. No sé. A ver, a ver. No sé. No se está viendo ahí, Julia. ¿No se ve? No. Julia, Bueno, no importa. acá en la parte de arriba te aparecía reproducir, no sé si querés, cuando No, compartís no la importa, no pantalla. importa. Ah, ok. No importa. Bueno. Les cuento un poquito igual cuál era la idea. El primero sí lo llegaron a ver, ¿verdad? No, tampoco. No, no, no. Tampoco. Bueno, cosas que nos pasan de la tecnología. Bueno, les cuento un poquito. Lo que queríamos era mostrar en un primer video, hacerlo gráfico, contar qué es la Sociedad de Garantías Recíprocas, que está conformada por socios partícipes y socios protectores. Los socios partícipes son los tomadores de las garantías, que a través de esos avales pueden ir al mercado de capitales o a los bancos y financiarse con mejores condiciones. Por otro lado, para que esto ocurra, necesitamos tener socios protectores. Los socios protectores son los que invierten en el fondo, y con este fondo nosotros lo que hacemos es avalar, sostener esas garantías que les damos a las pymes. Eso es un poco el círculo virtuoso que tiene este sistema. En el segundo video lo que queríamos mostrarles es algún caso ejemplificante, porque siempre nos parece que como que de alguna manera, a través de un caso a veces es más fácil vislumbrar lo que hacemos desde Garantizar. Por un lado teníamos una empresa, ROWA, que es el líder en bombas de agua, que hace muchos años entró como socio partícipe de Garantizar, cuando en los inicios también de la compañía, cuando a veces a las pymes les resulta muy difícil el acceso al financiamiento per se, sí a través de una SGR fue más fácil, pudieron acceder en ese momento a un crédito del Banco Nación bajo mejores condiciones, y eso con el tiempo, una vez que ellos pudieron entrar, que Garantizar fue como el vehículo que los acompañó para poder entrar al mercado financiero, después es como que ya los bancos de alguna manera los venían a buscar, ofreciendo financiamiento. Con el tiempo ellos fueron creciendo, hoy es una gran empresa dentro de su rubro, de su sector, y cuando probaron y vieron el virtuosismo del sistema, les pareció que bueno, ahora era una oportunidad de entrar desde el otro lado, desde el lado de socios protectores, haciendo un aporte al fondo,
sabiendo que de esa manera iba a llegar, mediante ese aporte que ellos podían hacer, mediante este fondo, podemos llegar a muchísimas más pymes que puedan financiarse mejor, con mejores tasas, con menor compromiso patrimonial, que a veces las pymes tienen esa dificultad que les falta garantías o no son suficientes de acuerdo a lo que sí piden los bancos. Entonces esto fue una forma para ellos de entender desde las dos partes lo que puede hacer, cómo puede facilitar y cómo de alguna manera puede ayudar a todas las pymes. Eso lo mostrábamos un poquito con este video, y bueno, y ahora contándoles, voy a pasar un poquito la idea es meternos un poco en esta oportunidad, como está Ezequiel también acompañándonos, que Ezequiel está a cargo de los bancos y está más relacionado con la parte de partícipes. Yo voy a tratar de contarles más lo que es, por qué es tan importante contar con socios protectores, y cuáles son los beneficios que pueden tener los socios que ingresan a este fondo. Voy a intentar a ver si ahora sí puedo compartir esto, díganme si ahora lo pueden ver. Vale. Sí, perfecto. ¿Ahora sí? Sí. ¿Bien? Ahí está. Ahora sí, ¿no? ¿Estamos Sí. bien? Bueno. Entonces les decía, un poco para ponerlos en sí, hablamos lo que representa el sistema en sí mismo de sociedades de garantías recíprocas, y que sabemos que si bien hace muchos años, porque Garantizar particularmente tiene 23 años, fue la primera, es la más grande, fue la que impuso un poco el sistema en el país. Todavía nos encontramos que en muchos lugares, cuando hablamos de lo que es una sociedad de garantías recíprocas, no se conoce. Y bueno, esto es una forma de seguir divulgando y de que llegue a más empresas, tanto a los que pueden convertirse de futuro en partícipes como en protectores. Entonces decíamos, nosotros somos la número 1, hoy en el sistema hay más o menos 46 sociedades de garantías recíprocas. Nosotros Garantizar está en todo el país, con lo cual eso hace que de alguna manera esté muy atomizada nuestra cartera, tanto de protectores como de socios partícipes. Tenemos sucursales, bueno, acá nos están escuchando, supongo que sobre todo de NEA, de Chaco. Nosotros tenemos una sucursal en Corrientes, que quizás Jorge Stowe, que es nuestro gerente de Corrientes, nos está escuchando, así que cualquier cosa Sí. pueden acceder a él, cualquier necesidad que tengan. Y nuestro fondo, este fondo que decíamos que está conformado por todos los socios protectores, hoy está arriba de los 12.000 millones. Nosotros representamos hoy el 40% de todas estas 46 SGRs, el 40% de los fondos es el nuestro, o sea, como decíamos, es el más grande. Lo mismo sucede con lo que son el riesgo vivo, o sea, las garantías que nosotros tenemos vivas, los avales que le damos a las pymes. Estamos en los 28.200 millones, o sea que también estamos muy cerca del 40% de lo que representa el sistema. En cuanto a las calificaciones, nosotros estamos calificados por un lado por Fitch, por otro lado por la UNTREF. En las dos tenemos una muy buena calificación, AA, AAA. Si bien hubo una pequeña baja en todas las SGRs, mantenemos la más alta, que tiene que ver un poco con el contexto. Seguimos siendo en eso líderes. Tenemos esa calificación, como decíamos, por el liderazgo del sistema, por el desempeño económico que tenemos, por el desempeño financiero, operativo de la sociedad, y por el buen apalancamiento que mantenemos, y todos los avances también tecnológicos. De alguna manera para nosotros esto, esta pandemia a nosotros nos
digamos, apareció en un momento en el cual tecnológicamente nosotros tenemos un importante avance. Hace tiempo que nosotros ya estamos haciendo teletrabajo, así que eso nos facilitó bastante para poder continuar, seguir dando garantías, seguir operativos. De hecho, nosotros en todo este periodo hemos dado más garantías casi que durante todo el año pasado. O sea, nosotros asistimos a 5.000 socios, a 5.000 pymes, que el año pasado lo habíamos hecho eso en todo el año, 4.800 en todo el año, y este año 5.000 en esta mitad de año, porque bueno, hay muchas pymes, es como que el momento en donde hay alguna dificultad, donde más queremos estar para poder ayudarlos, y para que muchos quizás pudieron reconvertirse. Tenemos muchos casos en los cuales hoy han podido ver una oportunidad dentro de esta situación de crisis. Bueno, íbamos a quiénes son nuestros socios protectores. Cualquiera puede ser socio protector. Nosotros tenemos más o menos, acá les estamos mostrando la torta de cómo está compuesto. Gran parte son entidades financieras públicas y privadas, porque a su vez ellos también son los monetizadores de nuestra garantía. Y por otro lado, empresas privadas y personas físicas. O sea, acá no hay ninguna limitante, cualquiera, tanto personas jurídicas, físicas, entidades financieras, cualquiera puede ser aportante de nuestro fondo. Entonces, el fondo de garantías, ¿por quién está compuesto? Por nuestros socios protectores. Decíamos, qué importante que es, a medida que nosotros, como decíamos, hay una alta demanda en los partícipes, nosotros siempre tenemos que seguir creciendo también en nuestro fondo, porque este es el fondo que va a respaldar esas garantías que nosotros estamos dando a las pymes. Entonces necesitamos siempre mantener un equilibrio entre las dos partes. Por otro lado, este fondo, ahora les voy a contar más adelante, que tiene tanto ventajas impositivas como ventajas también financieras. Acá en este gráfico estamos mostrando la evolución. Allá por el año 97, cuando Garantizar empieza a funcionar, después de la ley del año 95, es la ley PYME que da nacimiento a estas sociedades. El primer socio fue el Banco de la Nación Argentina, con 15 millones en el año 97, y acá, como toda empresa, hasta que va logrando un equilibrio, y tuvimos en los últimos años realmente un crecimiento exponencial. Si ustedes se ponen a mirar este gráfico, el crecimiento que ha tenido hasta llegar a la fecha, como hablábamos, estamos arriba de los 12.000 millones, fuimos creciendo más o menos un 40%, entre un 30 y un 40% año a año. Bueno, decíamos entonces, ¿cuáles son los beneficios? Principal beneficio para las empresas, para los individuos, es en forma muy, podríamos decir que muy inteligente, con muy buen criterio el legislador, pensó en dar este beneficio, que es la deducción del 100% en el cálculo de la determinación del impuesto a las ganancias. Esto quiere decir, ustedes hacen un aporte a una SGR, vamos a suponer que tienen una base imponible de 10 millones de pesos. Ustedes invierten en Garantizar 5 millones de pesos. Sobre esos 5 millones de pesos que invierten en Garantizar, deducen el 100%, o sea, dejan de pagar el impuesto a las ganancias. Sobre los otros 5 millones sí van a tributar, pero sobre estos 100 quedan exentos de pagar impuesto a las ganancias. Dejan de pagar por este lado, pero yo decía con buen criterio, el legislador da este beneficio al socio protector, porque sabe que en definitiva, por otro lado, vamos a alcanzar a muchos más pymes, que si bien por este lado va a dejar de percibirlo el fisco, lo va a poder percibir a través de una mejor situación para las pymes, a donde nosotros también las acompañamos. Muchas veces es como que a la pyme
como decíamos antes, la acompañamos a entrar al circuito financiero, a que pueda pagar impuestos, entonces, lo que deja de percibir por un lado, lo va a recibir, va a tener la adicionalidad que por el otro lado, por el lado de la pyme, lo va a percibir. Por eso, como decíamos antes, es un circuito realmente muy virtuoso. Para que esto ocurra, para que se ocurra la desgravación, el socio protector tiene que permanecer 2 años calendario en el fondo. Y por otro lado, el fondo tiene que estar utilizado, porque como decíamos antes, si tenemos la desgravación, muy bien, pero por otro lado, utilicen el fondo, den garantías. Nosotros en toda la historia de garantizar, desde el año 1, siempre estuvimos por arriba del grado de utilización. Como ustedes ven acá, tenemos que tener un 130% de utilización. Esto quiere decir que por lo menos 1.3 el fondo tiene que estar utilizado. La ley dice que por cada peso que nosotros tenemos en el fondo, nosotros podemos avalar hasta 4. Un criterio un poco más conservador, en general nosotros vamos hasta 3. Esto quiere decir que, esto ya por supuesto la utilización depende de nosotros, pero ustedes tienen la tranquilidad que si hacen el aporte en garantizar, van a poder cumplir con el requisito, esto depende por supuesto del socio, de los 2 años, y con certeza saber que el fondo va a estar utilizado, porque siempre estamos por encima de este 130%. Hoy estamos utilizados casi, les diría, 2.3, 2.5, con lo cual ustedes tienen la certeza y la seguridad de que van a poder hacer uso de este beneficio impositivo. Decíamos que también, además hay un beneficio financiero, porque nosotros, todo este dinero que ingresa al fondo, nosotros nos damos vuelta y lo colocamos y lo invertimos en distintos activos de acuerdo a lo que nuestra autoridad de aplicación, mediante la normativa, nos dice en dónde podemos invertirlo. Con lo cual al socio, adicionalmente, le genera una rentabilidad que en el caso nuestro nosotros les vamos pagando en forma semestral. Y acá les mostramos dónde está invertido, cómo invertimos el fondo, ¿sí? Siempre, por sobre todas las cosas, tratamos de que sea inversiones que nos den liquidez, por sobre todas las cosas tenemos que optimizar y cuidar los fondos de nuestros socios. Acá ustedes pueden ver que tenemos inversiones que son en general conservadoras, como decíamos antes, el beneficio principal es la degradación, y esto es adicionalmente, adicionamos todo lo que pueda ser algo más de rentabilidad a esto. Tratamos de que siempre estar por encima de lo que es la inflación, algunos puntos por encima de la inflación. Nuestro fondo, como decíamos antes, es conservador, tenemos más o menos el 50% en dólares y dolarizado, y el 50% en pesos aproximadamente. Y bueno, plazos fijos, títulos en pesos, en dólares, obligaciones negociables, fondos LATAM, algunos títulos extranjeros. Esto, por supuesto, se fija una estrategia y en forma, todas las semanas se va revisando cuál es la mejor estrategia para que realmente los socios obtengan el mejor rendimiento del dinero que invierten en garantizar. Acá les muestro en este cuadrito cómo fue la rentabilidad histórica. En los últimos años estuvimos arriba del 40%. Este año, en lo que va del año, el primer semestre, estamos un poquito por arriba del 20%, esa es la rentabilidad acumulada del fondo. Y bueno, acá estamos mostrando un poco más, ya yendo más a lo operativo, que tampoco me quiero detener demasiado. Por supuesto que esto es una presentación general para que ustedes se familiaricen con el sistema.
todo lo que va a quedar de dudas se los van a poder preguntar, y por supuesto que nosotros tenemos un equipo que les da atención personalizada en todo lo que ustedes necesiten después preguntar, estamos abiertos a eso. Acá lo que estamos contando es que por supuesto todo esto tiene un convenio, una carta oferta donde se firman todas las condiciones, las obligaciones y los derechos que tiene cada uno de los socios protectores. Esto les queda a ustedes como respaldo. Y por supuesto que decíamos que el aporte tiene que permanecer 2 años. ¿Qué es lo ideal que hacen en general nuestros socios? Nosotros tenemos muy poco índice de retiros de los aportes. Por lo general, quien entra a una sociedad de garantías recíprocas ve su mayor beneficio en permanecer en el tiempo. Es decir, hacen el aporte el primer año, hacen el aporte el segundo año, porque tienen, como decíamos, el beneficio fiscal lo tienen en el año que realmente se ha integrado el aporte. Entonces, lo óptimo es poder hacer todos los años, año 1, año 2, y de esta manera se va convirtiendo en un círculo, digamos, perpetuo, que continúa en el tiempo, porque ustedes en el año 1, en el 3 tienen el vencimiento, en el 2 hacen otro aporte, en el 4 tienen el vencimiento, y de esa manera ya continúa, y ustedes van a ver ahí, van a medir esa inversión en el tiempo con un mayor rendimiento. Y por otra parte, como decíamos también, que bueno, esta cuota un poquito más épica, digamos, que le ponemos, que es la satisfacción también de saber que mediante ese aporte, además de ustedes tener estos beneficios, están beneficiando y están haciendo llegar a muchas pymes la posibilidad de financiarse y de crecer y de mejorar su situación. Bueno, con esto concluyo mi parte. Vamos a pasar a Ezequiel Campos. Voy a dar la palabra a él, a mi compañero, para que pueda seguir hablando un poco más, ahí sí, ya de la parte que tiene que ver con los socios partícipes. Y antes de finalizar vamos a quedarnos un ratito más para que nos pregunten, nos consulten, todo lo que ustedes quieran. Estamos abiertos a las preguntas. Así que le doy paso a Ezequiel. Muchas gracias, Juli. Gracias, buenos días a todos. Vamos a pedir a Juli que nos cierre la presentación de Power. Así, ahí está. Así me cuelo yo en la transmisión. Muy bueno. Ahora sí. Gracias, Juli. Gracias, Rubén. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Como les contaba hace un instante, Juli, mi nombre es Ezequiel Campos. Yo soy el gerente de bancos de Garantizar. Y un poco mi participación, para no hacerla extensiva, que sea lo más dinámica posible y contemplando además la calidad de los interlocutores que tienen que ver más con el mundo de las inversiones del fondo de riesgo, como les contaba un poco Juli, solo a modo, digamos, de completar el círculo de lo que significa operar en una sociedad de garantía. Mi función en este pequeño espacio es contarles un poquito de qué se trata la otra parte del círculo virtuoso, la otra parte del mostrador de los negocios de la sociedad de garantía recíproca, que son en definitiva el leitmotiv de la existencia de la sociedad de garantía, y que tiene que ver con la posibilidad de emitir avales, que es lo que nosotros hacemos, es decir, apalancar certificados de aval o de cobertura para créditos que toman las pymes, con el respaldo de los fondos que proponen o disponen cada uno de ustedes o de los socios protectores, como contaba Julia, para que nosotros podamos administrarlos durante un periodo mínimo de 2 años, ¿no es cierto? Es decir que, en definitiva, el fin o el motivo por el cual esos fondos quedan en administración de la sociedad de garantía es justamente para que nosotros podamos darle el virtuosismo que propone la normativa o la ley de existencia de la sociedad de garantía, que es emitir los certificados para que las pymes puedan acceder a créditos con tasas más prudentes, más baratas, y eventualmente poder ser sujetos de crédito
dentro del sistema financiero, que muchas veces no ocurre por cuestiones estrictamente patrimoniales o de carácter o de índole contable o financiero, motivo por el cual los bancos no consideran a estas pymes como sujetas de crédito, ¿no es cierto? Ese es un poco el verdadero motivo por el cual existen las sociedades de garantía. Hecha esta breve introducción, quisiera compartirles rápidamente una presentación que nos va a poder clarificar, si la encuentro rápidamente, a ver si la puedo encontrar. Perdón, un segundo. Bueno, ahí vamos. Ahí está. Bueno, hecha la introducción, les contaba un poco. Nosotros somos una sociedad de garantía que dentro del sistema, como contaba Ezequiel, Julia, una somos cosita. Sí, No perdón. se está viendo, ¿eh? ¿No se ve? No. Ay, perdón. Compartilo se ve tu Outlook. Compartilo desde una vez que el PDF esté abierto. Lo tengo abierto ahí. Ahí tampoco, ¿verdad? No. Deja de compartir esta y... Perdón. Se ve Sí. que no es el mejor día para hacer estos ensayos. A ver si ahora desde aquí se ve. Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí vamos. Entonces, perdón, ¿eh? Sí, sí. Ahora sí. ¿Puede ser? ¿Ahora Perfecto, sí? ahí, perfecto. Ok, vuelvo. Perdón por la demora. Entonces, como les contaba Julia, nosotros somos una sociedad de garantía que en este momento, y desde que dio inicio la ley, somos, digamos, la nave insignia del sistema, somos la más importante en cuanto a lo que significa la composición del fondo de riesgo, como contaba Julia, y la más importante en cuanto a los componentes societarios, es decir, la mayoría de socios protectores, como contaba Julia, que hoy son quienes nos ponen a disposición la administración de esos más o menos 12.000 millones de pesos, y además también la más importante desde el punto de vista de los socios partícipes, que son los otros componentes societarios, es decir, aquellas pequeñas y medianas empresas que forman parte de la sociedad y que tienen el 51% del componente accionario, que no son ni más ni menos que 23.000 pequeñas y medianas empresas, como les cuento un poco ahí en esa filmina. Estas empresas que se asocian a la SGR lo hacen con el objetivo de obtener ese certificado de aval o ese aval, como nosotros llamamos en la jerga habitualmente, que les permita acceder a un crédito, eventualmente, con el sistema financiero en condiciones más ventajosas, ¿no es cierto? Un poco contarles someramente a nivel institucional cómo funcionamos. Somos más de 23.000 empresas pymes que conforman lo que nosotros llamamos los socios partícipes. Tenemos el mayor fondo de riesgo, como les contaba hace un rato, compuesto por más de 700 protectores, que es lo que decía Julia. Y hoy llevamos algo así como 28.000 millones de pesos de garantías que hoy devengan riesgo vivo. Es decir, el 40% de la composición total de las operaciones vigentes dentro del sistema de garantías hoy es pura y exclusivamente de certificados que dan cobertura a créditos que está avalando garantizado a nivel federal. Un poco contarles que nosotros tenemos presencia a nivel federal, no somos una sociedad de garantía o un fondo de garantía local que también coexiste dentro del sistema, pero que no es nuestro caso. Nosotros estamos con representación efectiva en todo el país, tenemos 32 sucursales, una plataforma comercial que oscila más o menos las 200
asesores comerciales, como los llamamos nosotros, u oficiales de cuenta, que sería su equivalente en el sistema financiero, ¿no es cierto?, que a diario salen a la pesca o a la búsqueda de empresas pymes que tengan estas inquietudes de financiamiento o de garantías para resolver condiciones financieras más razonables que lo que podrían obtener per se. Bueno, lógicamente nuestros socios protectores es todo lo que Julia les contó hace un ratito, y nuestros socios partícipes son esas empresas pymes que les contábamos un ratito, que tienen, por supuesto, la particularidad de ser todo lo que la CEPYME, que es nuestro órgano de control, determine como pyme, es decir, en función de su volumen de facturación del último trienio promedio, y de acuerdo a las características o al rubro donde se desempeñan, van a ser parte de lo que la grilla de condición pyme determine según lo que establece la CEPYME, y que tienen todas las características o particularidades según cada rubro de desempeño. Es decir, muchas de estas empresas pymes tienen por objeto conseguir algún crédito del sistema financiero, otras simplemente solicitan un aval de la SGR para poder darle alguna cobertura técnica frente a un órgano que las controla, es decir, que no hay ninguna secuencia de monetización en ese tipo de coberturas que emitimos. De alguna manera lo que nosotros hacemos es armar alguna garantía a medida de las características o del rubro de las pymes que nos lo vayan demandando, ¿no es cierto? Siempre y cuando, en la medida en que ese órgano acreedor de nuestro certificado, la mayoría de las veces son bancos, nos considere, nos analice y nos establezca como un gran certificado de aval o una garantía preferida, que es lo que determina el Banco Central. Esto es lo que a la postre, como les contaba, mejora la condición de crédito en función de que la absorción del riesgo se produce en la SGR y no tanto en la PYME. Por eso que el banco puede considerar las mejoras desde el punto de vista de tasa que va a proponerle a la PYME. Fundamentalmente dentro de la bolsa de productos que nosotros ofertamos a nuestros socios partícipes, ustedes tienen que tener en claro que nosotros somos una sociedad de garantía que lo único que tiene como condición de producto para vender es la garantía en todas las modalidades, como les contaba hace un rato, según los requerimientos de cada pyme y de cada rubro, pero fundamentalmente se trata siempre de un certificado de aval. La gran mayoría de las veces se tratan de garantías bancarias, esto es, garantías, como les contaba, que dan cobertura a créditos tanto en lo que significa el interés y el capital durante la vigencia de la línea o el préstamo que proponga el banco en particular. Nosotros hoy trabajamos prácticamente con todo el sistema financiero, estamos reconocidos dentro del sistema financiero como la SGR primordial, y con la mayoría de los bancos tenemos una relación fluida y una sinergia comercial interesantísima, sobre todo en los últimos tiempos, con lo cual los bancos y el sistema en general ya han adoptado la garantía de la sociedad de garantía como una alternativa ágil, dinámica, y sobre la cual pueden descansar todo lo que significa el análisis de riesgo crediticio, la gran mayoría de las veces, con lo cual, de alguna manera, además de tener la posibilidad de resolver la condición de financiamiento con tasas más prudentes para la PYME, hemos logrado que los bancos reduzcan sus procesos de análisis en función de que descansan un poco más sobre la calidad de la cobertura del certificado de aval, que es lo que está vendiendo Garantizar desde hace más de 23 años. Entonces les contaba que la garantía bancaria es fundamentalmente la garantía caballito de batalla históricamente de la SGR, pero no es lo único. Nosotros hemos desarrollado algunas alternativas como canales digitales que resuelven con formatos mucho más modernos la posibilidad de autogestionarse certificados por hasta 300.000 pesos por parte de cualquier monotributista que tenga la necesidad de acceder a un crédito rápido, veloz, y linkearlo con un banco que esté asociado con una tasa prudente.
solamente con bajarse una app puede acceder a la autogestión por onboarding de su propio certificado de aval. Después tenemos, como les contaba, un muy buen desarrollo desde el punto de vista de lo que significan las garantías bursátiles. Históricamente nosotros somos grandes colocadores de cheques avalados en la bolsa, y por supuesto también dentro del sistema financiero, ¿no es cierto? Tanto cheques propios como de terceros, e incluso avales sobre pagarés bursátiles y ON simples. Es decir, que tenemos un desarrollo histórico sobre los negocios vinculados a la bolsa, ¿no es cierto? Que viene a colación de la charla y el lugar de esta conferencia. Yes. Hemos hecho un fuerte desarrollo tecnológico para acoplarnos a lo que se venía, incluso en este momento tan particular, que es el desarrollo de el e-check o los avales para cheques electrónicos, que es una modalidad que está cada vez más en curso, que los bancos la están implementando con una velocidad muy interesante y que nosotros no podíamos quedarnos atrás, con lo cual hoy podemos resolver la operatoria de la implementación de un cheque avalado sin prácticamente ningún contacto de físicos ni el traslado de los documentos, sino simplemente a través de la emisión electrónica, por home banking. Nosotros podemos avalar ese cheque en la medida en que tenemos calificado al emisor y a la calidad del cheque. Entonces podemos darle cobertura y poder resolver el cobro casi de manera inmediata en las condiciones en las cuales todo esto se hace virtualmente, ¿no es cierto? Simplemente hacer esta breve charla significaba para mí contarles un poco la otra pata de la historia, que es la que no tiene que ver con el negocio financiero, sino a dónde termina ese negocio financiero en definitiva, que es a completar este círculo virtuoso, que significa poder resolver la actividad financiera o el financiamiento de las pymes con el apalancamiento de los fondos que obtiene Julia o que administra Julia en su calidad de gerente de socios protectores. Así que esto es un poco el final de la historia, que en definitiva es el principio, porque es el motivo por el cual se generan este tipo de sociedades de garantía, ¿no es cierto? Mejorar la condición de accesibilidad al crédito del mundo PYME. Así que, nada, a disposición para lo que precisen, consultas, y volver a agradecerle a Julio, a Rubén y a toda la gente de la bolsa. Muy bien, Ezequiel, excelente. Si les parece, vamos a ir con las preguntas de los asistentes. En primer lugar... Sí. Saludo a Ezequiel y a Julia, me tengo que retirar. Excelente exposición. Espero que aparezcan muchos socios protectores a partir de esta presentación. Que tengan buen día. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál sería el monto mínimo para ser socio protector para una persona física y jurídica? El monto mínimo es para jurídica es 1 millón de pesos y para física 500.000. Perfecto. Pregunta número 2. Bueno, si tiene un mínimo de tiempo que se debe mantener, que vos lo aclaraste en tu exposición, son 2 años. Sí, el mínimo es 2 años, por supuesto, si quieren hacer el aporte a más tiempo lo pueden hacer, pero mínimamente tienen que hacerlo a 2 años. Bueno, acá preguntan si la grabación va a estar disponible en nuestra página web, en bcsh.org.ar, en la sección de financiamiento. Sí, lo que vi es que no tenemos ahí la plaquita, en la última que era Ezequiel, decía el mail de comercial, pero no el mail de protectores. Ah, ok. Así, en todo caso, ustedes si lo pueden compartir. Sí, sí, sí. Porque no quiero probar con la tecnología, no los quiero hacer otra vez, ya demasiado. Para mí hoy es mi cuota, está cubierta. Sí. Otra pregunta.
¿Se tendría que pagar impuestos por la ganancia obtenida por los fondos? O sea, la rentabilidad del fondo de riesgo. Sí, ¿Paga impuesto a las ganancias? está exento sobre el capital que impongan, pero sí sobre el rendimiento se tributa impuesto a las ganancias. Ok. Acá, bueno, hablan, bueno, preguntan si el PowerPoint se va a poder descargar. Va a estar disponible en la grabación, digamos, así que... Sí, claro. Preguntan cómo es el segundo requisito para utilizar el beneficio de la desgravación. ¿Cómo es en la práctica? ¿De quién depende el grado de utilización? Sí, el grado de utilización, lo que decíamos es, ahí sí ya depende de nosotros, de la SGR. Por eso decíamos que garantizar, incluso históricamente, siempre estuvo por encima. Por un lado, lo que tenemos que conseguir es llegar a ese 130% de utilización del fondo, que es lo que no es un, digamos, apalancamiento lineal, sino que eso va por ponderación según el tipo de garantía. No quería entrar tan en algo técnico, pero de acuerdo al tipo de garantía que vemos, si la garantía es más larga, es una garantía financiera, nosotros en general, nuestra especialización justamente es la garantía financiera, y si es a 36 meses, si es a 60 meses, va a ponderar distinto, y con eso, con la ponderación, hay que alcanzar a un 130%. No quiero entrar tanto en el detalle técnico, pero para que hoy estamos, como decíamos, en un 230%. O sea que estamos bastante arriba de lo que exige la normativa. Y en la historia siempre de garantizar estuvimos más, porque damos muchas garantías y más hoy, un poco lo que les contaba antes, con la gran demanda que hay, así que siempre estamos encima de ese índice requerido por la autoridad de aplicación. Otra pregunta, cuando se hace un aporte en el ejercicio en curso, vamos a suponer Sí. antes que finalice el ejercicio fiscal 2020, yo puedo desgravar ganancias de este ejercicio 2020 y del 2021. No, siempre es del Pues que efectivamente se hace el aporte. es el año en el cual se hizo el aporte. Exactamente. Por eso yo Perfecto. decía, pueden hacer aportes todos los años y de esa manera sí, en el año 1, en el año 2, entonces ahí tienen la desgravación siempre. Perfecto. Bueno, acá también preguntan, bueno, de persona física ya aclaraste que el aporte es de 500.000 pesos, persona jurídica de 1 millón. Bueno, acá preguntan la tasa de descuento de cheques para pymes, que bueno, no tiene nada que ver con la No presentación. importa, ¿no? Eh, También, eso lo va a contestar Ezequiel, pero también tiene que ver, bueno, explícalo vos, no me quiero meter porque al final me meto en todo yo. Espera, Ezequiel, que estás muteado. Ahí está, ahí volví. Sí, perdón, no, faltaba más, Juli, no hace Es que falta. las mujeres no es fácil que nos hagan callar, vos sabés. No, yo solo lo que quería dar de devolución sobre la pregunta es, la respuesta tiene algunas aristas, es decir, lo primero que hay que entender es que la bolsa fluctúa en la negociación de la colocación de los cheques, de acuerdo a cada momento, lógicamente, pero además tiene que ver con los plazos. Es decir, lo que me parece más prudente contestar es, tendríamos que ver qué condición financiera está planteando para qué plazo, ¿no es cierto?, para entender qué opciones de tasa se manejan hoy. Nosotros hoy tenemos la mejor colocación de los cheques de pago diferido en la bolsa y hemos logrado que los bancos estén competitivos, en algunos casos, con las tasas que proponen para negociar cheques. Es decir, que han perseguido un poco la lógica de operar con aval de SGR en el descuento de cheques, con lo cual se han tenido que acomodar a las condiciones de tasa que propone la bolsa, ¿no es cierto? Que siempre en este último periodo de tiempo ha mejorado los rendimientos desde el punto de vista de la baja de tasa. Pero insisto, para dar una respuesta prudente tendríamos que entender de qué cheque estamos hablando, a qué plazo, ¿no es cierto?
Lo otro que quiero dejar en relación a esta contestación y nada más es lo que ha logrado la SGR es que a través de sus avales se extiendan los plazos para negociar cheques, es decir, nosotros hemos logrado colocar cheques con plazos de hasta 360 días, con lo cual es todo una suerte que el mercado tenga o puje o subaste esos cheques en función de que le está dando la preferencia o la calidad y el respaldo al certificado de aval que hace que este cheque a ese plazo pueda ser colocable, ¿no es cierto? Negociable. Perfecto. Otra preguntita. ¿El aporte puede ser en especie, es decir, en bonos? Sí, se puede hacer en especies o en efectivo, sí. Y el valor, supongo que el valor de cómputo es el valor de mercado al momento de la suscripción del contrato de garantía, de aporte al fondo de riesgo. Tomamos la cotización siempre del día previo, acordamos cuál va a ser el activo, cuál es el instrumento, nos ponemos de acuerdo, se toma la cotización del día anterior y transfieren. Pueden ser bonos, acciones, fondos comunes de inversión, ¿sí? Sí, en general, lo que es renta variable acciones, por lo general no es algo que tiene que ver mucho con lo que nosotros tenemos en sí en nuestra cartera, pero Sí, lo no. vemos en cada momento, en cada situación, Sí. ponemos de acuerdo a ver cuál puede ser el mejor activo, sí. Okay. Valor de mercado. Acá, bueno, preguntan sobre, bueno, la tendencia a las garantías caídas y cuál es el riesgo de pérdida para Protector ante la actual situación de quebranto en las pymes. Es un tema... Sí, bueno, obviamente sí existe, cuando hablamos del fondo, el fondo, decíamos, tiene un rendimiento y por otra parte afronta las garantías caídas o sale a honrar cuando hay alguna garantía caída, pero por otra parte nosotros tomamos algún tipo de contragarantía de la pyme, con lo cual en la medida que se va recuperando, eso vuelve al fondo, y una vez que el aporte finaliza, sigue igual, eso le queda como una creencia y lo sigue recuperando en el tiempo. Garantizar en estos últimos años trabajan muchísimo con lo que es alerta temprana, tenemos un departamento de legales que se ocupa, siempre decimos una frase que la decimos siempre porque nosotros no tenemos clientes, sino que tenemos socios, es como nuestra frase histórica, porque de verdad hay un acercamiento muy importante con el socio, y cuando se detecta alguna situación temprana, ya sea que el comercial lo detecte, o porque venga desde el lado del banco, nos ponemos en contacto rápidamente y tratamos de subsanar esa situación sin tener que llegar a una situación judicial. Este año hemos recuperado de lo que se cae en el año, más o menos un 56% de lo que se ha caído de garantías en este mismo año. O sea que dentro de la situación que se está viviendo, que bueno, es una realidad y todos conocemos, nosotros tenemos una mora que es la media que tiene el sistema. Perfecto. Otra preguntita. ¿Cómo es el trámite para hacer el aporte al fondo de riesgo? Si se puede hacer en forma digital, preguntan acá. Casi, pero van a tener que ponerse un poco también en contacto con nosotros, porque les vamos, o sea, sí tenemos, nosotros casi no tenemos papeles, o sea, los legajos son todos digitales, Sí. pero tener que ponerse en contacto con alguno de nuestros ejecutivos. Nosotros, te consulto, Julia, ¿podemos hacer de nexo, digamos, por ahí la gente tiene quizá más afinidad con la bolsa, y nosotros Sí, claro, los redirigimos a tu gerencia, digamos, específicamente? Sí, lo pueden mandar nosotros a protectores@garantizar.com.ar, y bueno, y por supuesto con ustedes como nexo, sí, claro, Julio. Pregunta... Vamos a trabajar un poco. Sí. La demora o el tiempo que
el tiempo para convertirse en socio protector? Es muy rápido, Ok. incluso lo que pedimos es muy elemental porque en realidad lo que más importa es la procedencia de dónde proviene el dinero. En general esto está bancarizado, así que es bastante Sí. simple lo que pedimos. Lo único que no puede ser, el único impedimento, digamos, es que un socio protector no puede ser también partícipe a la vez, ¿sí? No puede tener las dos calidades de socio. O sea, si Exactamente. aporte, Acá no puede pregunta. también financiándose. Y eso es lo único que nosotros, básicamente lo más importante que chequeamos en el momento del aporte. Así que en 15 días como mucho puede estar el aporte o menos. Es muy rápido. Ok. O sea, desde el momento que se firma el contrato de aporte, hay un plazo de hasta 15 días para integrarlo. Es No, una vez que nos presentan la documentación y nosotros chequeamos esto que decíamos, la relación societaria, Sí. ver si no hay una vinculación con un partícipe, en eso lo presentamos a nuestro directorio, el directorio lo aprueba, eso es en forma semanal, y después ya están, una vez que está aprobado por consejo, autorizado por consejo, ya puede hacer la transferencia, ya sea en especies, en efectivo, le pasamos todos los datos, Ok. hace la transferencia y ahí se firma el contrato de aporte. Ah, ok. O sea, primero hay que transferir, digamos, después se firma los Sí, activos. sí, Perfecto. casi inmediato todo, te diría casi todo simultáneo. Bien. Otra preguntita. ¿Está alcanzado por el impuesto a la renta financiera? Preguntan. No, está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Sí. No, la pregunta del impuesto a la renta financiera supongo que tiene que ver con el impuesto que se estableció en la gestión pasada que grababa el 5% sobre los rendimientos activos en moneda extranjera, bonos sobre todo, y también imposiciones a plazo, y el 5% sobre activos en pesos y el 15% sobre activos en dólares. En realidad, acá estaría grabado el rendimiento, la renta financiera por el impuesto a las ganancias, ¿sí? O por ese impuesto. Ok. Preguntan acá, bueno, perdón por el desconocimiento, ¿el rescate del fondo está grabado? No, justamente una vez que lo rescata, esto no es un diferimiento, esto es dejan de pagar el impuesto. Solo se paga sobre el rendimiento, ahí van a tributar sobre el rendimiento que les dio el fondo. Pero cuando ustedes rescatan el capital, no pagan, no es que se hizo un diferimiento y lo tienen que pagar ahí, no, ya no se paga sobre el capital. Perfecto. No se preocupen por el desconocimiento, pregunten lo que quieran, Sí. y para eso estamos. Pregunta, ¿los pagos de intereses son semestrales? ¿Son a la fecha de corte? Bueno, no hay pago de intereses, digamos, en el fondo. Uno hace La una renta. inversión, o sea, uno hace la inversión en el fondo de riesgo y la retiraría al cabo de 2 años o la puede reinvertir, digamos, ¿no? Exactamente, La exactamente. permanencia de 2 años tiene que ver con el requisito para poder desgravar el impuesto, digamos, en mi empresa o como persona física, digamos. ¿Sí? Claro, claro. Eso se desprende en realidad de la ley, ¿sí? De la 24467, con las modificaciones de la 25300, los decretos y toda la normativa viene de ahí, no es algo que Garantizar decide, sino que para todos la normativa implica que tienen que dejarlo mínimamente 2 años. Acá hay 2 preguntas interesantes. Una vinculada, hay mucho contador acá en el... ¿Así? sí, dentro de los Bueno, asistentes. nos gusta que nos pregunten, quiere decir que nos prestaron atención, porque todo el tiempo dicen que la Sí. gente en el se duerme, quiere
decir que nos escucharon. Con Ezequiel estamos contentos. Sí, sí. ¿Se paga impuesto a los bienes personales sobre el aporte? La primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con, después de los 2 años, ¿hay que volver a reinvertir y puedo tener el beneficio? Es la pregunta. Bueno, esas dos. Sí, bienes personales, no, acá lo único, digamos, es con impuesto a las ganancias. Después bienes personales acá, sí, sobre capital van a tener que... O sea, el aporte al fondo de riesgo no paga impuesto a las ganancias. Perdón, impuesto a los bienes personales. No, a los bienes personales sí no paga impuesto a las ganancias. Solamente es impuesto a las ganancias. Ok. Y la otra pregunta era si... La otra es, concluidos los 2 años y habiendo recibido el beneficio en el año de aporte, en el año de vencimiento yo puedo reinvertir y vuelvo a tener los beneficios. Sí, claro, es como que vuelve a empezar otro aporte, ¿sí? Si ustedes dicen, no sé, tengo 1.000.000 de pesos, y el 1.000.000 de pesos estuvo 2 años, a los 2 años volvemos a hacer contrato, todo, empieza otra vez un nuevo aporte y vuelven a hacer uso de los mismos beneficios. Perfecto. O sea, yo puedo reinvertir el monto de mi aporte más la renta de los 2 años, ¿sí? O sea, el saldo que tengo al cabo del año 2, digamos, para poder desgravar nuevamente impuesto a las ganancias. Sí, sí, ustedes pueden, por supuesto, el capital, y si quieren reinvertir los rendimientos, también pueden hacerlo. Sí, Perfecto. sí. En esa oportunidad hay que volver a hacer un contrato, ¿sí? El vencimiento de los aportes es al cabo de los 2 años calendarios, digamos, de efectuado. Exactamente. Entró el 28 de diciembre del año 2020 y va a ser el 28 de diciembre del 2022. ¿Sí? En esos 2 años. Ahí se puede retirar, se puede reimponer. Por eso, de alguna manera, yo les decía antes que en la medida que más tiempo permanezca, como ustedes vuelven a hacer uso también de la desgravación, por supuesto ahí se potencia el rendimiento que tienen de la inversión cuanto más tiempo permanezcan en el fondo, no midiéndolo solamente en esos 2 años mínimos que exige la ley. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta de Alfredo González, que lo tenemos como asistente. Bueno. Sobre el monto para ser socio protector para personas físicas, que lo comentaste, que es de 500.000 pesos el mínimo. ¿Sí? Sí. Después, desde el esto también una pregunta ya fue respondida, desde el año del aporte se puede hacer la deducción del impuesto a las ganancias, ya lo respondiste. Esta es una aclaración importante. Si una empresa es socio partícipe, ¿puede ser socio protector? No. Puede ser que algún directivo accionista, Eso quizás, estaba por preguntar. siempre y cuando la vinculación sea menor al 20%. ¿Sí? O sea que vamos a suponer que tiene el 18%, Sí. ese socio es un partícipe que un accionista tiene el 18%. Ahí no habría ningún problema para que ese accionista haga un aporte porque no se lo considera vinculado porque está por debajo del 20%. Ah, ok. Perfecto. Esa es una muy buena aclaración. Perdón, Julio, déjame una pequeña postilla con relación a lo que decía Julia y en virtud de la pregunta que te hacían, y que me parece que está bueno hacer esta aclaración porque justo fallamos desde el punto de vista tecnológico con algún video. Esa pregunta tenía que ver un poco con los videos. Nosotros, en los videos institucionales que Julia tenía preparados para contarles, para mostrarles, para promocionarles, estaban los casos virtuosos de algunas empresas que formaron parte originariamente de lo que nosotros llamamos socios partícipes, es decir, se asociaron a la SGR en su calidad de pymes como socios partícipes, accedieron a la posibilidad de obtener los certificados de aval para poder financiarse dentro del sistema financiero
seguramente más de una vez y para algún Sí. proyecto de inversión y más de una secuencia. Y después, gracias a que, lógicamente, la empresa creció, tuvo muy buen rendimiento desde el punto de vista industrial o lo que fuere, pudieron pasar del otro lado del mostrador y hoy contar la historia como socios protectores, es decir, ser inversores de la misma SGR, pero desde el otro lugar. No ya como socio partícipe, como pyme, sino como gran empresa invirtiendo dentro del fondo de riesgo. Quería contarles eso. Excelente, sí, muy buen Posiciones punto. Muy buen punto. Este es un tema sobre la integración. ¿La integración mínima del fondo debe ser total o puede integrarse en parte o cuotas durante el ejercicio? En realidad sí se puede hacer más de una integración en el año. Sí. Y eso implica un contrato distinto, digamos, Claro, claro. ¿no? O sea, Aporte tiene, la vida de cada aporte es desde el momento que entra, desde esa fecha, claro, 2 años. exactamente. 3 meses vuelve a hacer otro aporte, va a partir desde esa fecha también. ¿Sí? Siempre es del momento que efectivamente se hizo la integración. Bueno, acá, perfecta esa aclaración, Julia. Lucas está preguntando, que le quedó la duda todavía, primero, si el fondo genera rendimiento y cuándo se lo paga. Sí. Ya lo comentaste, pero bueno, si lo podés volver a repetir. Sí, el fondo genera rendimiento, fue lo que estuvimos mostrando antes Sí. en las presentaciones, y ese rendimiento que se obtiene lo pagamos nosotros en forma semestral. Eso depende de cada uno, no sé, cada SGR puede fijar la metodología que quiere, nosotros les pagamos cada 6 meses, durante la vida útil, digamos, del aporte, les vamos pagando los rendimientos. Ese pago semestral supongo que debe ser mes calendario, digamos, con lo cual... Nosotros pagamos de acuerdo en 2 veces al año, para todos en abril y en octubre. Esos son, que tiene que ver también relacionado con los cierres de nuestro ejercicio. Perfecto. Clarísimo. Acá hay una última pregunta porque ya vamos a ir concluyendo. ¿Las asociaciones mutuales sin fines de lucro pueden ser socios protectores? En realidad cualquiera puede ser socio protector. No, limitantes no hay para los socios protectores. Sí. Ahí lo tienen que decidir. Nosotros tenemos, por ejemplo, aportes a veces de alguna provincia también, que ahí no pasa por el lado de la desgravación, sino que de repente hacen el aporte porque dicen, bueno, queremos atender a las empresas de nuestra provincia. Y bueno, y aportan porque saben que nosotros necesitamos que el fondo siga aumentando y siga creciendo para dar garantías. Entonces puede ser que alguien lo haga sin pensar en el beneficio positivo. Perfecto. Acá hay una última pregunta, Julia, vamos a usar de tu buena predisposición. Por favor. ¿Qué pasa si la empresa o la persona física retira los fondos antes de los 2 años? Es obvia la respuesta, pero bueno. Y la verdad que no es la situación... el que aporta un fondo tiene que pensar que tiene que quedarse esos 2 años, que sea un excedente. Claro. No pensar en tirarlo antes porque eso le va a ocasionar que va a tener que pagar impuestos para atrás con algunos monitorios, intereses, y la verdad que incluso para nosotros, porque nosotros contamos con ese flujo para dar garantías, entonces la verdad que lo ideal es que lo hagan pensando en una inversión a 2 años. Claro. Eso no quiere decir que no se pueda retirar antes, pero que sepa que no es la situación óptima porque le va a ocasionar algunos inconvenientes el retiro antes de la fecha. Bueno, excelente. Bueno, de parte mía, bueno, y en mi calidad de gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco,
bueno, quiero agradecerles tanto a Julia Ehrlich, gerente de socios corporativos de Garantizar, como a Ezequiel Campos, gerente de Bursátil, ¿era? No, de Sistema Financiero, bancos. De bancos, sí. Por la participación y bueno, la excelente predisposición para con nosotros. A Julia la conozco desde hace muchos años, no voy a aclarar cuántos años, pero hace mucho. Yo dije que tengo 40, o sea, así que no hace, ¿viste? Yo siempre digo, quizás hace más de, estoy casi desde así que hace muchos años, entonces siempre digo, cuando cumplo el mismo día de estar en Garantizar que el día de mi cumpleaños. Entonces, por ahora llevo 22 años en edad, empecé muy temprano a trabajar. Tal cual, tal cual. Nos conocemos hace mucho, es verdad. Sí, totalmente en otras funciones. Así que bueno, agradecerles, digamos, para nosotros siempre es un gusto, y en particular con Garantizar, que es una SGR con la cual, de hecho, fue el primer acuerdo, digamos, que hicimos con una sociedad de garantía en oportunidad de la inauguración del edificio de la sede de la Bolsa, digamos, acá en Resistencia. Y a partir de ahí arrancó una relación comercial muy interesante, digamos, y de hecho que se fortaleció aún más con la instalación de la sede en Corrientes, digamos, y la designación, bueno, de toda la estructura ahí a cargo de Jorge Stoke. Y venimos trabajando, la verdad que de forma muy cómoda. La Bolsa tiene una red comercial muy amplia, digamos, que permite permanentemente estar acercando nuevas pymes para financiamiento, y ahora, digamos, en esta ocasión, digamos, proporcionar una alternativa interesante para que puedan constituirse aquellas que quizás no necesiten financiamiento, digamos, sean grandes empresas, como socios protectores de la sociedad de garantía más grande de la Argentina y la más sólida. Así que muy conforme realmente con la actividad, Julia. Vamos a los interesados que quieran efectuar aporte al fondo de riesgo, como siempre, se pueden dirigir a la Bolsa. Nosotros vamos a hacer de nexo con el equipo de Julia, a info@bcsh.org.ar. Para aquellos clientes que quieran o deseen alternativas de financiamiento, también se pueden dirigir a la misma casilla, donde bueno, nuestros asesores comerciales seguramente se pondrán en contacto al efecto. Así que bueno, sin más, gracias Julia, gracias Ezequiel, gracias a Garantizar, digamos, por la predisposición y el apoyo. Así que los esperamos. Gracias a todos los asistentes por haber participado de la actividad. Gracias al equipo de la Bolsa también que está presente en la actividad. Y bueno, seguramente estaremos en contacto para alguna otra actividad que haremos con Garantizar, o con el equipo de Jorge, o el equipo de Emiliano de Misiones, digamos, que estamos muy en contacto. Así que saludo grande, un abrazo grande, Emiliano. Gracias, Julio. Julia. Gracias a todos. Gracias a los participantes. Gracias por el espacio, Julio. Que tengan muy buen día a todos. Buena semana. Igualmente. Muchas gracias, Julio. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a todos los que participaron y nos tuvieron la paciencia y nos escucharon. Así que bueno, como dijimos antes, que la próxima sea presencial y que podamos estar... Dios quiera. Dios quiera. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta pronto.